Sí, Bien. profe, grábela porque está que se va la luz cada 5 minutos más o menos. ¿Dónde? ¿Aquí en Pamplona? Sí, a mí se me fue, estaba en clase hace como media hora y se me fue 3 veces la luz. Sí, eso es verdad porque yo también estoy aquí en Pamplona y también se me fue la luz hace rato. O sea que si se va la luz, se acaba la videoconferencia, pues no solo un problema suyo, sino mío también. Bueno, esperemos que no se vaya. Entonces, ahí comencé a grabar ya. Entonces, la clase del martes pasado tratamos sobre, introducimos el concepto de transformada de Laplace y calculamos la transformada de Laplace de una constante. Esa nos dio que la transformada es C sobre S si la parte real de S es positiva. Y luego calculamos la transformada de Laplace de la función exponencial, de las funciones de la forma Euler a la K por T, bien, donde K es una constante compleja. Y T, pues su dominio el T varía entre 0 e infinito. Y luego calculamos la transformada de Laplace de las funciones coseno de A por T y seno de A por T. Y para eso usamos el conocimiento de la transformada de Laplace de estas funciones de las exponenciales, ya que las funciones seno y coseno se pueden escribir en términos de la función exponencial. Así pues, usamos linealidad del operador transformada de Laplace y usamos la linealidad y el hecho de que conocemos ya la transformada de este tipo de funciones. Y por último, ese día calculamos la transformada de Laplace general de la función t elevado a la n, donde n es un número natural. Y bueno, para hallar eso, bueno, seguimos la definición. Nos tocó usar en el camino el método de integración por partes. Hallamos una ecuación recursiva que relaciona la transformada de Laplace de t a la n con la transformada de Laplace de t a la n menos 1. Bien, que es esta relación. Y con eso concluimos entonces que la transformada de Laplace de t a la n, donde n es un número natural, es de esta forma. Bien, de hecho, a ver, de hecho la fórmula es válida hasta cuando n es 0, porque si n es 0 me quedaría t a la 0, t a la 0 es 1. Entonces me estaría diciendo que la transformada de Laplace de 1 es 0 factorial. Si ustedes recuerdan, nosotros llegamos a un acuerdo de decir que 0 factorial es 1. Entonces 0 me haría aquí 1 sobre s elevado a la 0 más 1, es decir, 1 sobre s. Y esto encaja dentro de la transformada de Laplace de una constante, que es la constante sobre s. En este caso la constante es 1. Entonces esta fórmula sirve incluso para n igual 0, siempre y cuando la parte real de s sea mayor a 0. Bien, es decir que si observamos el plano complejo, estaríamos considerando el primer cuadrante y el cuarto cuadrante, toda esa región, del eje Y hacia el lado derecho. Esta región que les menciono corresponde o es la que satisface esta condición. Como la parte real es estrictamente positiva, no incluiría el eje Y. De ahí en adelante, hacia la derecha, los cuadrantes 1 y 4. Bien, entonces eso fue lo que hicimos en la clase anterior. ¿Hay alguna pregunta? No sé si ya han intentado hacer los ejercicios. ¿Tienen preguntas sobre eso? Que es bueno que pregunten con anticipación, no dejar todo de último, porque a veces me escriben y me están escribiendo muchos estudiantes y entonces se van quedando los mensajes así. Entonces no alcanzo a responderlos todos. Por eso si preguntan de una vez, pues mejor. Entonces, ¿preguntas o no? Bien, entonces, teniendo en cuenta esas transformadas que estudiamos, vamos a estudiar un teorema que nos permite ampliar nuestra capacidad de transformar de Laplace. Entonces, el primer teorema importante se denomina así, el teorema de traslación. ¿Bien? Y establece lo siguiente. Dice así,
Bueno, permítame, si en caso de que se vaya la luz, entonces iniciaríamos apenas se pueda. Yo les estaría escribiendo que hay un problema de la energía por aquí en Pamplona. Entonces dice así, si ft es una función para la cual existe la transformada de Laplace, bien, es decir, que es la integral de 0 a infinito de ft por Euler a la menos st, esa integral converge para cada s en una cierta región. En ese caso de que exista esa transformada, recuerde que la podemos denotar como f mayúscula de s, o también así L de ft. Bien. El hecho es que, recuerden, a esta función ft se le asignó entonces esta f mayúscula de s, en un nuevo dominio que es el plano completo. Y esa transformada de Laplace de esta función es válida siempre y cuando la parte real de s sea mayor a un cierto número. Ese número lo vamos a anotar así, sigma c, porque estoy siguiendo la notación del libro guía. Por ejemplo, en los casos anteriores, la fórmula que estudiamos antes, ese sigma este pues sería el 0, ¿no? Esta fórmula vale si la parte real de s es mayor a 0. Ahí sería, es el sigma c el que hablo en este teorema. Pero no siempre es 0, puede ser menos 1, puede ser cualquier número real. Bien. Entonces, si esa función f minúscula tiene transformada Laplace en esa región, entonces la nueva función que va a ser multiplicar esa f por Euler a la dada t, esa también va a tener transformada Laplace y va a ser dada por medio de la siguiente fórmula. Entonces, mire, la transformada Laplace de Euler a la dada por t, de la función f, Euler a la dada por t por f de t, esta es la nueva función, va a tener como transformada f mayúscula evaluada en s menos a, donde este a es la constante aquí que acompaña el t, una exponencial. Bien. Y esa transformada es válida siempre y cuando la parte real de s sea mayor a sigma de c más la parte real de a, porque a es un número complejo. Entonces noten que lo que está diciendo el teorema es que si ya sabemos la transformada de Laplace de la función f de t, cuando esa función se multiplica por una exponencial, la transformada de esa nueva función es simplemente evaluar la transformada de Laplace de f minúscula en el punto s menos a. Es decir, donde aparece una s, aquí en esta función f mayúscula, ahora coloco un s menos a. Bien. ¿Y por qué se dice que es, por qué se habla del teorema de traslación? Se dice que es de traslación porque, si ustedes recuerdan, pensemos en el caso de una función de esas sencillas de variable real, de esas que hemos estudiado siempre. Una función f de x y la graficamos en el plano xy. Entonces, ¿qué pasa cuando uno evalúa la función en x menos a? ¿Qué efecto tiene eso en la gráfica de la función? Cuando uno la evalúa en x menos a, la gráfica de la función se traslada a unidades hacia la derecha. Bien, entonces por eso se dice que es, por eso se habla aquí el teorema de traslación, porque se evalúa la función transformada a Laplace de esta f minúscula en s menos a, y eso ya nos da esta transformada. Ahora veamos cómo se prueba eso. Una idea un poco de dónde surge ese resultado. Entonces, por definición, la transformada de Laplace de Euler a la t por f de t es esta, esa integral. Bien, esa es la definición. Sustituyo por la función en la cual estoy calculando su transformada. Y ahorita noten que Euler a la at por Euler a la menos st, yo puedo sumar los exponentes. Bien, propiedad de exponentes. Sumarlos y luego sacar un factor común de un menos. Y me queda esta expresión ahí, que lo he escrito así a propósito. Pues se escribe así. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacerlo así? A ver, si ustedes están escépticos, pueden distribuir este signo de menos y separar y ver que llegan acá de nuevo. Entonces, se escribe así porque si defino un cambio de variable, si defino w igual a s menos a, entonces puedo reescribir esta integral aquí de esta forma. F de t
por Euler a la menos WT de t. Bien, porque W es S menos A. Y esta definición aquí, ¿a qué corresponde? Corresponde a la transformada de Laplace de la función f de t, pero ahorita en la variable W, ¿cierto? Porque la transformada de Laplace normal es f de t por Euler a la menos S t por dt. Aquí el S se sustituyó, aparece un W. Entonces ya me va a dar es F mayúscula de W. Bien. ¿Y por qué da F mayúscula? Porque la transformada de Laplace de esta función F minúscula es por hipótesis. Aquí dice el teorema. Transformadas por hipótesis, pues F mayúscula de S. Si aparece un W, entonces de W. Todavía yo tuve ya la transformada de Laplace. Ahora, noten que W es... perdón, y aquí esta fórmula es válida si la parte real de W es mayor a sigma C. Eso también se tiene por hipótesis. Hipótesis del teorema. Ahora, recuerden que W es S menos A. Entonces aquí en el paso final sustituyo el valor de W es S menos A. Y decir que la parte real de W sea mayor a sigma C, lo mismo que decir que la parte real de S menos A sea mayor a sigma C. Y la parte real de S menos A, lo mismo que la parte real de S menos la parte real de A. Acomodando términos, concluyo que esta fórmula es válida si la parte real de S es mayor a sigma C más la parte real de A. Y así pues concluimos esa es la demostración del teorema. Esa es la explicación de por qué este resultado es válido. Bien, ahora eso es estrictamente teórico. Vamos a hacer un caso y un ejemplo concreto. Sin embargo, ¿quién tiene preguntas? Hasta ahorita. Nick, ¿tiene pregunta? No, profe. Bueno. ¿Les ha tocado muy duro en los otros cursos o están tranquilos también? ¿Están tranquilos como este curso? Duro, profe. Bueno, después de que acabamos transformada de Laplace, y bueno, estudiamos cómo resolver ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace, esto lo acabamos el jueves, y ahí comenzamos a estudiar la transformada Z. Luego la transformada Z, series de Fourier. ¿Listo? Es el cronograma. Bien, entonces dice aquí, determine la transformada de Laplace de t por Euler a la menos 2t. Entonces, mire, esta función no encaja en ninguna de las transformadas que calculamos en la clase anterior. Porque nosotros solamente sabemos calcular la transformada de Laplace de la exponencial solita, o de t elevado a la algo, pero solo la t, o de una constante. Pero aquí ya tengo la multiplicación de dos funciones. Entonces, por eso este teorema viene a representar una ventaja, ¿no? Porque permite combinar funciones. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser la función f de t del teorema? Entonces, vamos al teorema. La función f de t va a ser la que está siendo multiplicada por exponencial de alguna cosa. Entonces, en este caso, la función t es la que está siendo multiplicada por exponencial de menos 2t. Entonces, vamos a asumir que, en este caso, f de t es igual a t. Esta es la f de t del teorema. Y esta función tiene transformada de Laplace. Bien, porque su transformada es 1 sobre s cuadrado. ¿Y eso por qué? Bueno, estoy usando la fórmula que acabamos de mostrar, con n igual a 1. Me haría aquí 1 factorial, que es 1 sobre s al cuadrado. Y eso es válido si la parte real de s es positiva. Por lo tanto, aquí tenemos la transformada y el sigma c del que habla el teorema es 0 aquí. Bien. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que por el teorema de traslación, entonces, t por Euler a la menos 2t va a ser nada más que evaluar esta función. Donde está s, sustituyo s por s menos a.
En este caso, ¿quién es A? A es el coeficiente que acompaña el t de la exponencial. Entonces, en este caso, A es menos 2. Entonces, según la fórmula de traslación, cuando yo estoy haciendo esto, estoy sustituyendo a S por S menos A. Entonces, sería 1 sobre S menos 2 elevado al cuadrado. Ahí hice la sustitución que hice de la que habla el teorema. Estoy haciendo esto. Miren, dice, evalúe la función en S menos A. En nuestro caso, la función F mayúscula es, bueno, aquí no lo escribí, pero la función F mayúscula es 1 sobre S cuadrado. Por lo tanto, concluimos que la transformada de Laplace de t por Euler a la menos 2t va a ser igual a 1 sobre S más 2 elevado al cuadrado. Bien, porque por ley de signos aquí menos por menos es más. Y esa fórmula es válida si, como dice el teorema, la parte real de S es mayor a sigma c, en este caso sigma c 0, más la parte real del número menos 2. ¿Cuál es la parte real de menos 2? A ver, el número complejo menos 2. Parte real es menos 2, porque no tiene parte imaginaria. Entonces, esta fórmula es válida, aquí concluyendo, si la parte real de S es mayor a menos 2. Bien, ¿quedó claro esas cuentas ahí? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, aquí en las actividades, con el teorema de traslación, por ejemplo, bueno, noten que los ejercicios desde el A hasta el G, todos se podían hacer con lo que estudiamos en la clase anterior. Este también, aquí usa la linealidad. Este también. Sin embargo, este L, este 3L, este sí va a necesitar usar el teorema de traslación. Que aplico la transformada de esto aquí, el 4 sale y me queda 4 por la transformada de Laplace de t por e a la menos 2t. Es semejante al que acabé de hacer. Aquí dice, sí, es el mismo, t por e a la menos 2t. Parece, sí. Entonces, en este caso, la transformada de esta expresión sería multiplicar por 4 lo que nos dio aquí, ¿no? Sería 4 sobre s más 2 al cuadrado. Si la parte real de s es mayor a menos 2. Y aquí, por ejemplo, este también va a necesitar usar teorema de traslación. Porque aquí, bueno, la transformada de Laplace de t al cuadrado, esta la sabemos. Sustituir n por 2 aquí en esta fórmula me daría 2 factorial sobre s al cubo. Es decir, 2 sobre s al cubo. Por lo tanto, como aquí estamos multiplicando por exponencial de menos 4t, a vale menos 4. Entonces sería sustituir donde está s al cubo, sustituirlo por s más 4. Bien, porque por ley de signos, así como ocurrió aquí, me va a quedar ese factor s más 4 elevado al cubo. Entonces la transformada de Laplace de esa que estoy hablando, de esta función, sería 2 sobre s más 4 al cubo. Y es válida así, la parte real de s es mayor a menos 4. Y bueno, así se pueden resolver todos estos ejercicios. Por ejemplo, el m también se puede resolver usando el teorema de traslación. Porque la transformada de Laplace de la función seno de 2t, esa la conocemos. Y cuando la multiplico por el a menos 2 a la menos 3t, simplemente hacemos la traslación ahí. Veamos un ejemplo parecido a ese. ¿Cambió el PDF o qué? Cambió el PDF, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí?
Bueno, entonces dice así el ejemplo. ¿Hay dudas? Dice, determine la transformada de Laplace de Euler a la menos 3t por seno de 3t. Entonces, en este caso, la función f de t del teorema es la que está siendo multiplicada por la exponencial. En este caso sería esta parte, 3t. Esa función tiene transformada de Laplace. Su transformada va a ser 3 sobre s cuadrado más 9. Estoy aplicando la fórmula que estudiamos en la clase anterior. Permítanme a ver si la encuentro aquí. La que es a sobre s al cuadrado más a al cuadrado. Eso, exacto. Muy bien. Esa misma. Entonces apliqué esa con a siendo igual a 2. Pues, eso sí. Listo, como usted bien lo mencionó, Nubi, es esa, con a siendo igual a 3, perdón. Sería 3 sobre s al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9. Bien. Y, bueno, yo creo que está pasando con esto. Permítame un segundo aquí. Esto está todo. Sí, pues como usted dice, es esta fórmula. Bien. Entonces, la función f de s va a ser pues 3 sobre s cuadrado más 9. Por lo tanto, por el teorema de traslación, como la estoy multiplicando por un exponencial de menos 3t, la transformada de esta multiplicación aquí va a ser la función f mayúscula que encontramos antes, que es la transformada de seno de 3t, evaluada en s de menos 3, porque eso vale la constante a. A vale menos 3 en este caso. Eso es lo mismo que tener f evaluado en s más 3. Bien. Es decir, que aquí donde aparece s, debo sustituirlo por s más 3. Y la fórmula va a ser válida si la parte real de s es mayor a la parte real de la constante menos 3. Y la parte real de ese constante menos 3, pues es menos 3. Y bien, aquí dice el paso, ¿no? Donde está s arriba, sustituí por s más 3. Queda de esta forma. Y si quiero le dar al cuadrado ahí el binomio, quedaría 3 por s al cuadrado más 6s, que es 2 es el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es 9. Y 9 más 9 aquí, 18. Entonces esa es la transformada de Laplace de esa función de Euler a la menos 3t por seno de t, de 3t, y la región en la que es válida es donde la parte real de s es mayor a menos 3. ¿Correcto todo eso? Entonces aquí tenemos fórmulas generales. En general es fácil verificar usando el primer teorema de traslación las siguientes fórmulas. Entonces pueden usar estas fórmulas. ¿Cómo se prueban? Exactamente igual como probamos en el caso anterior, en el caso concreto de Euler a la menos 3t por seno de 3t. Entonces valen estas fórmulas aquí. Eso siempre y cuando k sea un número real y, bueno, a también. Y se sigue la misma idea. Pueden usar esas fórmulas cuando quieran. Sin embargo, si ustedes quieren probarla, pues mejor. Bueno, entonces, eso por una parte. Ya hemos ampliado nuestra capacidad de calcular transformadas. Ahora el siguiente teorema nos permite también
calcular transformada a Laplace de funciones, que en este caso antes se multiplicaba la función f de t que tiene transformada por una exponencial. Ahora vamos a ver cómo calcular la transformada de la función multiplicada por t a la n, alguna potencia. Y para eso pues se requiere el teorema de la derivada de la transformada de Laplace. Bien. Ahorita si preguntas. Mauricio Montes, ¿no? Se nota que ustedes están preocupados, ¿no? No, nadie habla hoy. Bien, entonces el teorema dice lo siguiente. Dice, supongamos que tenemos una función f de t que tiene transformada Laplace. Bueno, hay una hipótesis de antes. Su transformada es esa función f de s mayúscula y esa transformada es válida siempre y cuando la parte real de s sea mayor a una constante, que se denota como sigma c. Notación del libro. No tiene ninguna importancia. Entonces, la función t por f de t, ¿ven? Aquí ya no estoy multiplicando por una exponencial, ya multiplico por t. Esta también va a tener transformada Laplace. Y veamos cómo se determina. Entonces, la transformada Laplace de t por f de t va a ser simplemente derivar, multiplicar por menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t solita. Bien. Entonces, en el anterior teorema, evaluábamos la función en s menos a. Y en este, simplemente tenemos que derivar la función transformada de solo esta parte de f de t. Ahora, el ítem 2 del teorema es más general, porque dice que si quiero hallar que en general existe la transformada de Laplace de la función f de t multiplicada por t a la n, donde n es un número natural. ¿Sí? Esa también tiene transformada y para determinarla tenemos que derivar n veces la transformada de Laplace de f de t solita. Es decir, tenemos que derivar n veces f mayúscula de s y multiplicarla por menos 1 a la n. Note que esta fórmula aquí incluye el caso anterior, el caso 1, porque si n vale 1, aquí me haría menos 1 a la 1, que es menos, y me haría, si n vale 1, me haría simplemente la primera derivada de f. Entonces, el ítem 2 abarca el caso I. Aquí. Y note que la región en la que converge, o perdón, la región en la que es válida esa transformada, continúa siendo la misma en la que es válida la transformada de f de t, que está solita. Es decir, los números complejos con parte real mayor a sigma c. Entonces veamos cómo se demuestra el resultado para el caso I. Bien, que se da la idea para probar el caso general. Sin embargo, yo no hice la prueba del caso general aquí, porque tampoco podemos probar todo, ¿cierto? Si ustedes preguntan, se puede hacer la demostración, pero si no, podemos simplemente usar el resultado. ¿Preguntas? Entonces veamos cómo se llega a... Vamos a probar el ítem I. Es decir, vamos a probar que la transformada Laplace de t por f de t es igual a menos la derivada con respecto a s de la función f mayúscula. Entonces, por un momento recordemos la definición. Recordemos que f de s, que es lo mismo que esto, por notación, es igual, por definición, a la integral de 0 a infinito
de Euler a la menos ST por F de T. Esa es la definición que estudiamos del primer día de transformada de Laplace. Por lo tanto, si yo, noten que esto que está señalado aquí, de azul, es lo mismo que F mayúscula de S, ¿no? Debía haberlo escrito así como F mayúscula de S. Entonces, es una notación que es un convenio al que se llegó desde el primer día. Por lo tanto, si derivo en esta igualdad a los dos lados con respecto a S, y multiplico por menos, tengo esta igualdad aquí. Bien, derivé a los dos lados con respecto a S y multipliqué por menos a los dos lados. Entonces, lo que uno hace en un lado, hace en el otro y se preserva la igualdad. Bien. Entonces, eso es igual a esto. Ahora veamos que esto aquí se va a convertir en la transformada de Laplace de T de F de T para probar el resultado. Entonces, noten que esta integral aquí se está haciendo con respecto a la variable T. En este caso, S es constante. Entonces, el símbolo de derivada, aquí este símbolo, puede entrar en la integral. Puede hacerse aquí. Bien, porque esta integral está siendo hecha con respecto a la variable t, no con respecto a la variable s. Entonces, un resultado de matemáticas y análisis matemático, que en esos casos el diferencial sí puede entrar en la integral. Entonces, ahí entró, miren. Aquí está. Ahora, ese es un operador, él tiene que derivar, ¿no? Él llega ahí, entra aquí a la integral, y tiene que empezar a derivar. Entonces, la función f de t, como depende de t exclusivamente, para este operador de derivada, esa función es constante. Entonces, a esta la deja quieta, a esta no le hace nada. Esta la deja así. Sin embargo, a la exponencial de menos de st, a esta sí la deriva porque depende de s. Entonces, la derivada exponencial de las funciones más fáciles de derivar, ¿no? La derivada exponencial es ella misma por la derivada interna. Entonces, la derivada interna, ¿qué me va a dar? Como estoy derivando con respecto a s, va a dar menos t. Por eso aquí coloqué la derivada interna menos t. Y este menos que está aquí al lado izquierdo, es este menos de aquí, ¿no? Aquí el mismo menos. Ahora, ¿qué sucede? Noten que por ley de signos, este menos que está aquí con el menos del t, se multiplican y da más. Por eso aquí aparece simplemente e a la menos st por t por f de t. Entonces, ahora ya aplicamos el operador derivado. Nos quedó esta integral aquí. Pero si vemos la definición de transformada de Laplace, esa integral ahí es la transformada de Laplace de la función t por f de t. Por definición. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que como esta integral es esta transformada, concluimos el resultado. Transformada Laplace de t por f de t no es más que menos la derivada de f mayúscula con respecto a s. Porque aquí vea, esto igual a esto, igual a esto, y ahí se concluye el resultado. ¿Eso quedó claro ahí? Bueno, yo asumo que quedó claro entonces. ¿Sí hay audio? Todo claro. ¿Sí me han escuchado? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Ah, profe. ya. Yo a veces me asusto que de pronto se silencia esto y yo hable y... Bien. A ver, ¿qué estudiantes vinieron hoy a clase? A ver. Falta Mónica. Uy. Falta Yesenia. Falta Camilo. Falta Sergio. Cuides. No. Se nota que están en exámenes. Bueno. Entonces, es el teorema de traslación y el caso 2. Para probar la fórmula general, se sigue la misma idea. Porque aquí, en lugar de derivar una vez,
coloco el operador derivada n veces. Esto aquí sería la n-ª derivada con respecto a eso. Y ese operador entraría aquí en la integral y derivaría la función exponencial n veces. Entonces, cuando la derivo n veces, por cada vez que la derivo, aparece un t, porque mire, la derivada interna me da menos t. Entonces aparece un menos y aparece un t. Si la derivo n veces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 1 a la n por t a la n. Y ese es el menos 1 a la n que aparece aquí en la fórmula. Bien. Y el t a la n es lo que queda. Entonces sí, se sigue la misma idea. Pero no voy a hacer los detalles aquí. Bueno. Entonces vamos a hacer el ejemplo 3. Dice, determine la transformada de Laplace de la función t por seno de t. Permítame que aquí ya se va a acabar el tiempo. Entonces voy a Sí, cancelar profe, esta. queda ya un minuto. Y la voy a cancelar y permítame, ustedes están muy ocupados, le envío el link en 5 minutos. ¿Sí? Tranquilo, profe, hágale. Bueno, profe. Escuchen una canción ahí mientras que, para que se desestrese. 5 minutos les envío el link para continuar aquí con los ejemplos. Listo, profe. Listo.